Bueno, vamos a hablar en esta ocasión un poquito de finanzas. Vamos a hacer este video dedicado a un poquito de lo que son los portales, donde podemos adquirir información financiera en tiempo real, ¿sí? Lo que está pasando en el día sobre distintos mercados, ¿sí? Una de las primeras páginas que vamos a ver se llama Raba Bursátil. La podemos buscar en Google, ¿sí? Es esta de acá, raba.com. Vamos al inicio. Y nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Se llama Raba Bursátil. Esta es una financiera, ¿sí? Es una LIC, ¿sí? Donde podemos nosotros usar esto como un portal para comprar y vender acciones, bonos, CDRs y demás, ¿sí? Tenemos que abrirnos cuentas en Raba, ¿sí? Esto no es con fines publicitarios, pero está la posibilidad de trabajar con Raba como financiera, ¿sí? Tenemos acá, primero en esta pantalla inicio, toda una serie de cuadros a modo de resumen con los indicadores más importantes a nivel dólar, por ejemplo, tenemos las distintas cotizaciones, el mayorista, el oficial, el dólar tarjeta, el dólar MEP LED, el MEP CNB, el contado con liqui. Siempre tenemos acá un comentario del mercado, una última nota en cada uno de los días de la semana, con lo que estuvo pasando, ¿sí? Al cierre de la jornada. Tenemos acá la gráfica del riesgo país, algunos indicadores de criptomonedas bolsa, la tasa de la LELIC, la caución a 7 días, 14 días y 30 días. Y acá a la derecha, perdón, a la izquierda, este panel de acciones Merval, ¿sí? Y a continuación tenemos el panel general. Acá tenemos acciones, todas las acciones que corresponden a empresas que son de Argentina, ¿sí? Que emiten sus acciones, y acá tenemos la cotización que tenemos hoy en el día en el mercado secundario, ¿sí? Las tenemos ordenadas en orden alfabético. Recuerden que el panel Merval son aquellas acciones que más mueven, ¿sí? Y esto cada cierta cantidad de meses se va cambiando, ¿sí? Cuáles son las que cotizan dentro del panel Merval y cuáles son del panel general, ¿sí? Están las que más movimiento tienen, ¿sí? Más volumen mueven, independientemente de si estuvieron a la alza o a la baja, ¿sí? Qué porcentaje de rendimiento tuvieron en los últimos meses. Eh, Según el volumen movido en la bolsa, ¿sí? Eh, se hace una reclasificación cada cierta cantidad de meses para ver cuáles entran en el Merval. También el panel Merval, a medida que van pasando los años, se va componiendo por cada vez más acciones. Por ejemplo, al principio eran unas 12, luego unas 15, ¿sí? Y luego esto se va incrementando cada vez más. Y por otro lado tenemos el panel general. No significa que sean malas inversiones las que están en el panel general, simplemente tienen menos volumen. Algunas de estas quizás hoy en día están moviendo más que algunas del panel Merval, ¿sí? Así que por eso cada tanto se hace una reclasificación. Lo bueno que tenemos acá es que tenemos el último valor operado. Hay que recordar que esta es una versión gratuita, así que no está totalmente en tiempo real. Puede tener unos minutos de demora, ¿sí? A veces son unos 2, 3 minutos, 5 minutos, hasta 15 minutos de demora, ¿sí? Muy probablemente si entramos desde nuestra cuenta de Raba o desde nuestra cuenta de Home Banking, ¿sí? Si tenemos ya la cuenta comitente en nuestro banco, tenemos un poco más de actualización. Incluso las empresas por ahí tienen unas cuentas un poquito más avanzadas donde tienen realmente una cotización 100% a nivel tiempo real, ¿sí? Acá siempre tenemos un pequeño retraso, pero no suele ser muy lejos de lo que está pasando, ¿sí? Bueno, tenemos último valor operado, el porcentaje del incremento o el detrimento, podría ser, ¿sí? La ganancia o pérdida que estamos teniendo ese día. Lo mismo el incremento del mes y el incremento del año, ¿sí? Esto sería desde la cotización desde el primer día hábil de enero, ¿sí? Hasta hoy. Esto sería desde el primer día hábil del mes. Esto sería comparado desde la última jornada en la que la bolsa trabajó, ¿sí? Es decir, desde el día, en este caso, si estamos en un lunes, sería desde el día viernes, ¿sí? Salvo que hubiera sido feriado el viernes, ¿sí? En cuyo caso
se iría contando desde el jueves, ¿sí? O contando desde más atrás, ¿sí? Bien, tenemos estos porcentajes diarios, mensuales y anuales de rendimiento. Podemos ir viendo que por ahí tenemos un incremento dentro de un día, desde el día anterior para este, pero quizás en el mes la acción va perdiendo o en el año va ganando, ¿sí? Hay distintos números que está bueno comenzar a ver acá si uno es un principiante, empezar a entender estos números de ganancias y pérdidas y compararlas siempre con las tasas, plazo fijo y caución, qué ganaríamos en renta fija y qué ganaríamos en renta variable. Tenemos por otra parte acciones panel general. Este no tiene un tope, sino que son todas las que no están dentro del panel Merval, ¿sí? Merval es simplemente el mercado de valores de Argentina, ¿sí? Pero bueno, este panel Merval en realidad son las que más mueven en volumen y las otras son las que menos mueven relativamente, ¿sí? Pero todas las acciones están dentro del mercado de valores. Simplemente es un nombre que se le puso, podríamos decir, es el panel líder, ¿sí? Las que más mueven. Panel líder sería una mejor forma de decirlo. No las que más ganan, las que más mueven en volumen. Luego tenemos acá un resumen muy interesante con lo mejor y lo peor del día, ¿sí? Los mejores incrementos y las peores cotizaciones que tenemos en cuanto a, bueno, las mayores pérdidas, ¿sí? Esto está bueno verlo para que el inversor principiante entienda cuánto puede llegar a ganar en un día, mucho dinero que quizás en el plazo fijo para llegar a este monto, a este nivel de incremento, tiene que esperar un mes o dos o más, ¿sí? Y también tener en cuenta que podemos perder lo que ganaríamos en plazo fijo en un mes, ¿sí? Y después hay que ver cuánto tiempo recuperamos, cuánto tardamos en recuperar luego nuestra inversión con estos semejantes niveles de pérdida, ¿sí? Acá a la derecha tenemos la misma información pero en unos cuadros de colores y con distintos tamaños que nos ayudan a entender mejor tanto las cotizaciones como las ganancias y pérdidas, como así también el volumen, ¿sí? Como verán, acá dice GEGAL. GEGAL es Galicia, ¿sí? Nos dice, bueno, en el día vamos ganando 1,43%, ¿sí? Con respecto a la jornada anterior. Este es el incremento diario. YPF tuvo un incremento diario de 2,43%. Ahora bien, este cuadrito es ligeramente más grande que el de abajo, entonces lo que importa acá no es el porcentaje de ganancia o pérdida, sino el volumen. Es decir, Galicia tuvo este incremento, pero está moviendo mucha cantidad de dinero, muchas acciones se están comprando y vendiendo, ¿sí? Volumen en pesos y volumen en nominales, cantidades de acciones, podríamos decir. YPF también tuvo este incremento, pero las compras también fueron grandes, pero ligeramente menores. Pampa, por ejemplo, tuvo un incremento mucho mayor, 5,59%, pero con menos volumen diario, ¿sí? Y acá tenemos otras empresas con menos volumen, algunas con ganancia, algunas con pérdida, algunas con unas ganancias mayores a las que vemos acá en tamaño mayor. Panel líder, el panel general, ¿sí? Es decir, esta cuadrícula, ¿sí? Piensen que esto es un cuadrado del cual, bueno, este tamaño está relativizado al porcentaje que representa en todo el panel, ¿sí? De todo el dinero que se movió en el panel líder, la mayoría corresponde a Grupo Galicia, YPF y Pampa, y los otros juegan un papel menor, ¿sí? Independientemente si la cotización por ahí pegó unos saltos, unos incrementos más grandes, ¿sí? Acá tenemos el panel general, se movió mucho de la empresa IRSA, ¿sí? Acá tenemos Banco Hipotecario, AUSO, Autopista del Sol, Metrogas. Vemos distintos niveles de pérdida y ganancia y con distintos volúmenes, ¿sí? Y acá lo mismo para los bonos, ¿sí? Tenemos bono al 30, TB24, GD30 al 30, ¿sí? Bonos dolarizados, la mayor parte corresponde al 30D, ¿sí? GD30D. Entonces, este cuadrito
nos muestra también otro resumen. En verde las ganancias, en rojo las pérdidas. Cuanto más oscuro, más grande la ganancia. Y en el caso del rojo, ¿sí? Cuanto más intenso, más grande la pérdida. ¿Sí? Acá tenemos algunos últimos balances que fueron entrando. El indicador MACD. Este es un indicador financiero. Vamos a hablar de eso también en otro video. Los indicadores de las medias móviles de 21 y 42 días. Algunos análisis de coyuntura que se pueden leer. Cotizaciones de los bonos en pesos. Cotizaciones de los CDRs. ¿Sí? Esto que representan porciones de acciones de empresas del extranjero que cotizan acá en la bolsa de Argentina. ¿Sí? Empresas que son en su mayoría de Estados Unidos, pero también pueden ser empresas de Brasil o alguna empresa de Europa, ¿sí? O de Asia, por ejemplo. Y que nosotros acá lo que hacemos es, tenemos unas porciones de esas acciones, ¿sí? Representadas acá en forma de CDRs. ¿Sí? Estamos comprando de manera indirecta también parte de la participación en las empresas estas internacionales, ¿sí? Pero acá desde Argentina. Caso contrario es lo que se llaman los ADRs, que recordemos esto es empresas de Argentina que cotizan allá en la bolsa de Wall Street, en Nueva York. Bueno, empresas como, acá tenemos Cresud, Despegar, Edenor, Grupo Galicia, IRSA, Loma Negra, Mercado Libre, Pampa Energía, Banco Superville, Tenaris, Ternium, YPF, todas estas empresas, Banco Macro, BBVA, Banco Francés, ¿sí? Todas estas empresas que son argentinas también pueden cotizar allá. La cotización puede ser exactamente la misma, pueden tener el mismo porcentaje de incremento diario que en lo que vemos en el panel líder, ¿sí? Acá en Argentina, o puede ser diferente. ¿Sí? Eso depende de las especulaciones en uno y otro mercado. Tenemos acá cotizaciones de bonos en dólares, ¿sí? Acá en números, en tablas, porcentaje de día, mes y año. El Merval, ¿sí? El índice del Merval, ¿sí? Que justamente es un índice que tiene en cuenta la participación de todas estas empresas del panel líder, ¿sí? Se hace una especie de índice y se mira, bueno, el crecimiento en conjunto, ¿sí? O la disminución en conjunto. Acá tenemos a lo largo del día, ¿sí? De las 12 horas a las 15 horas, vamos viendo la evolución intradiaria. Bien. Acá lo que podemos hacer es entrar, si tocamos en los nombres de alguna de estas especies, se llaman, como por ejemplo Grupo Galicia, GEGAL, nos lleva acá a una ventana donde vamos a poder ver el gráfico de velas, ¿sí? Gráfico de velas, recuerden, acá podemos ver lo que es 4 números importantes de la cotización diaria: apertura, cierre, mínimo y máximo, ¿sí? Velas en verde significa tenemos ahí un crecimiento intradiario. Vela roja tenemos una disminución intradiaria, ¿sí? Es decir, en verde la última cotización del día es más alta que la apertura, ¿sí? En rojo la cotización del momento, ¿sí? Es más baja que la apertura. Bien. Acá tenemos la evolución intradiaria también, por horas, ¿sí? Podemos ver a lo largo del día. El mercado acá abrió las 11. Esto estuvo acá a las 12:55, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. Llegamos a estos niveles. Podemos ver toda la evolución. Durante el día también hay mucho movimiento hacia arriba y hacia abajo. Tenemos el gráfico de velas y abajo tenemos el gráfico que nos dice estas barritas, los volúmenes operados, ¿sí? Tenemos ahí los distintos volúmenes, ¿sí? Acá tenemos los distintos números de la cotización de apertura, cierre, máximo y mínimo, ¿sí? Este gráfico lo podemos modificar, ¿sí? Darle un poco más de nivel de detalle. Vamos a ver que las velas van a ir cambiando de tamaño, ¿sí? Según estemos
especificando un periodo más chico, más grande, entonces las velas se van a volver quizás en algunos casos diarias, velas semanales, velas mensuales, ¿sí? Entonces, según cómo abramos este gráfico, cuánto nivel de detalle le queramos indicar, ¿sí? Vamos a tener velas de distintos tamaños, ¿sí? Podemos indicar las cotizaciones del último año, del año hasta hoy, ¿sí? Es decir, desde enero hasta hoy, ¿sí? Que no es lo mismo que pedir un año. Esto es un año atrás, contando de la fecha de hoy, exactamente un año para atrás, ¿sí? 15 de, nos muestra acá hasta 15 de marzo 2023. Podemos pedir un periodo de 10 días, entonces acá vamos a tener velas bien detalladas a nivel diario, un mes, ¿sí? Y podemos ver entonces la evolución que va teniendo esto. Tenemos un cuadro técnico con precios, los porcentajes que decíamos antes, algunos indicadores, P sobre E, beta, las medias móviles, estocástico, el indicador MACD, muchos indicadores del análisis técnico, ¿sí? Y tenemos acá algunos números a nivel resumido de los últimos balances entregados por esta empresa, ¿sí? Recuerden que los balances se entregan trimestralmente en las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Acá tenemos cada uno de los números de trimestre, las fechas, mes y año. Tenemos ahí el capital, resultado del trimestre, resultado del ejercicio, el patrimonio neto y algunos indicadores, el retorno on equity, ¿sí? El retorno sobre la inversión, ¿sí? Sobre patrimonio neto, el valor de libros, el PER. Tenemos acá el perfil, nos cuenta un poquito qué es la empresa y su historia, ¿sí? Con distinto nivel de detalle. Acá algunos análisis de opiniones en donde más o menos está referenciado a esta empresa que cotiza en el Merval, ¿sí? Cotizaciones históricas podemos ver acá y esto lo podemos bajar en formato Excel. Podemos volver para atrás, ¿sí? A la página principal y tocar así alguna otra empresa e ir viendo también esos niveles de detalle en cuanto a los gráficos de vela, ¿sí? Podemos hacer con cualquier empresa, ¿sí? Agrometal, ¿sí? Entramos acá y vemos el gráfico de velas, ¿sí? También lo mismo. También podemos ver un chat bursátil, esto es para la gente que tiene cuenta en esta financiera, van dejando distintos comentarios, van haciendo un chat sobre la cotización de esta empresa, qué es lo que están pensando y especulando, cómo impactan las distintas noticias económicas, financieras y políticas en estos mercados, ¿sí? Qué es lo que está pasando con la acción, por qué está a la baja, está a la alza, por qué hay mucho volumen, poco volumen. Acá nos cuenta un poquito, también la historia de Agrometal, ¿sí? Unos datos relevantes. Podemos ver ahí, bueno, planes y aranceles, si queremos tener la financiera. Tenemos las cotizaciones, por ahí acá se abre de otra manera. Tenemos todo el panel líder, justamente acá dice panel líder, acciones argentinas, panel líder y panel general. Tocamos acá y cambia el listado. Tocamos panel líder, vamos acá a las cotizaciones de todas estas empresas. Panel general y ahí estamos viendo para el día de hoy lo que está pasando. En el panel general hay bastantes acciones, ¿sí? En nuestro país deben cotizar, no llegan a ser 100 acciones, deben ser unas 50 empresas, ¿sí? O un poco más, ¿sí? Pero tengan en cuenta, en nuestro país no hay mucha capitalización en bolsa, ¿sí? No todas las empresas cotizan en bolsa, por empezar. En nuestro país no hay tantas empresas como se pueden ver, por ejemplo, en otros mercados como en Wall Street, ¿sí? Tenemos acá los CDRs, ¿sí? Ahí nos va a aparecer. Acá tenemos un listado más completo del que veíamos en la página de inicio, ¿sí? Acá tenemos
todo tipo de datos. La última cotización, porcentajes de incremento o detrimento, día, mes y año. Incremento, disminución, la apertura, cierre, mínimo, máximo, los volúmenes nominales y efectivos. ¿Sí? Acá tenemos algunos, lo que serían los ratios y el contado con liqui para cada cotización de estas acciones. El ratio es, bueno, esta relación entre cantidad de acciones de afuera y cantidad de lo que equivale a cada un CDR. ¿Sí? Algo que pasa que en este caso en los CDRs es que em, como son medio caros, en realidad nosotros tenemos una porción de acción de afuera. ¿Sí? La cotización en dólar hace que para nosotros sea mucho dinero invertir en una acción, entonces a veces tenemos una porción de acción, no tenemos ni siquiera una entera. ¿Sí? Y eso es un CDR. En los ADR pasa lo contrario. En los ADR lo que vamos a ver es que en ese caso nuestras acciones quizás tienen una cotización muy chica para afuera, ¿sí? En dólares serían unos pocos dólares, en algunos casos por ahí son centavos de dólar. Entonces, en los ADR lo que pasa es que se junta un paquete de varias acciones para formar un solo ADR. ¿Sí? Bien, esto fue así a vuelo de pájaro, a grandes rasgos, lo que podemos ver en la página RA Bursátil. Otra página que podemos ver es Ámbito Financiero. Es un diario muy conocido de acá de Argentina. Acá lo que vamos a ver es la típica estructura de página web de un diario, por empezar, una revista de noticias financieras. ¿Sí? Acá nos dicen, el S&P Merval y los bonos suben, acciones trepan hasta 8%, mientras que el riesgo país perfora los 1.600 puntos. Inflación, algunas noticias económicas, financieras, políticas y demás. ¿Sí? Todo tipo de noticias relacionadas con economía y finanzas. ¿Sí? Podemos ver acá la parte de finanzas, ¿sí? Más noticias específicas. ¿Sí? Y podemos ir acá a este botón que encontramos acá en la esquina superior izquierda. Y vamos acá a la parte que dice mercados. Bueno, acá también nos va a permitir ver las cotizaciones que nosotros queremos del dólar, del euro, Euroblue, índices generales, petróleo, riesgo país, metales, granos, bonos, S&P Merval. Entramos acá. Tenemos este índice, ¿sí? Y acá las tenemos con logo, ¿sí? A las empresas del Merval, ¿sí? En este caso todas las acciones de la cotización en bolsa. ¿Sí? Tenemos más o menos de una manera similar ordenada la información como veíamos antes. ¿Sí? En rojo y verde, ganancia y pérdida intradiaria. ¿Sí? Última cotización, cierre, volumen operado, última operación. También hay que tener en cuenta esto tiene su nivel de retraso con la realidad. ¿Sí? Acá las vemos a las empresas con el logotipo de la marca. Podemos entrar acá también, estamos en Telecom, y vamos a ver lo mismo que antes. ¿Sí? En este caso, un gráfico tipo línea, semanal, mensual, anual. ¿Sí? Gráfico que nos muestra más bien una cotización tipo puntual, fecha a fecha, en vez de un gráfico de velas. ¿Sí? Por ahí a veces el gráfico de vela nos marea, ¿sí? Con tantas velas verdes y rojas y sus distintos tipos de tamaño, pero eh, tiene más información detallada. Acá, bueno, tenemos una información a más grandes rasgos, quizás hecha
con la cotización al cierre de cada día directamente, una sola cotización por día. ¿Sí? Pero también sirve para ver la evolución a grandes rasgos a lo largo de los distintos meses y fechas dentro del último año, dentro del último mes, ¿sí? Vamos tocando arriba de cada punto y nos dice ahí la cotización. ¿Sí? Mismo dentro de la semana, ¿sí? Ahí tenemos las distintas fechas. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver también en la parte de mercados otros tipos de datos como el dólar, ¿sí? Todas las distintas cotizaciones, dólar blue, Banco Nación, el euro, el mayorista, el turista, ¿sí? El dólar oficial, ¿sí? Tenemos toda esta información. Dólar cripto, contado con liqui, dólar futuro también, ¿sí? En la página de Raba también podemos ver otro tipo de información, ¿sí? Sobre futuros, ¿sí? Tenemos acá algunas cotizaciones de letras. Vamos acá a la parte de opciones, ¿sí? Opciones financieras sobre distintas acciones de Argentina, ¿sí? A distintas fechas. Opciones de compra, opciones de venta, opciones call, opciones put, ¿sí? Y tenemos acá también futuros, tenemos el ROFEX dólar, ROFEX 20, ¿sí? Tenemos acá algunos datos sobre los mercados de futuros, ¿sí? Dólar futuro a distintas fechas. Bien. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido por estos dos portales financieros de la financiera Raba, ¿sí? Donde vimos todo tipo de información y también de la página Ámbito Financiero con sus distintas versiones, ¿sí? Pero si uno está introduciéndose en el mercado financiero, en el mundo de las inversiones, está bueno empezar a ver estos portales que son de información gratuita, libre, ¿sí? Donde podemos eh, ver toda esta información, ¿sí? Diaria para estar actualizados y saber qué decisiones tomar en cuanto a nuestras inversiones y financiaciones también.